Buenas tardes. Good afternoon. Ok. Pues un placer estar aquí entre todos vosotros y vamos. ¿Cuánto tiempo tengo, Miguel? 1 hora. Venga, pues vamos a aprovechar la hora al máximo. Si me dan 2 horas, hablo 2. Si me dan 3, hablo 3. Me tocan. Ya son 2. Ese es el poder de la atracción, ¿no? La ley. En menos de 1 minuto me han tocado 2 hombres. Es igual, utilizan cualquier excusa. Ponte un poco más para acá o te pongo un micrófono. Está ahí, está ahí. Vale, pues ¿qué es el reset? ¿Qué es el reset? Supongo que hoy en la vida moderna todos tenéis un ordenador en casa, ¿verdad? Y sabéis que cuando el ordenador empieza a ir lento, pesado, no arranca, no chuta bien, ¿qué tenemos que hacer? O si no tienes conocimientos, tienes que llamar a un técnico. Pues si consideramos que nosotros somos ordenadores biológicos, lo mismo nos pasa a nosotros. Empezamos a ir flaqueando, ir lento, el programa no chuta, las cosas no nos salen, empezamos a estar en modo no estoy funcionando correctamente. ¿Qué pasa? Pues necesitamos un técnico, ¿verdad? ¿Y a dónde vamos? Al médico, peor todavía. Al psiquiatra, doblemente peor. A un psicólogo, un poco más de suerte. Pero normalmente no encontramos la solución para todos nuestros problemas. Ahí entro yo, a resetear, para ayudaros a rehacer vuestra vida. Llevo muchísimos años intentando ayudar a la gente porque he vivido mis propias experiencias. No os voy a dar información basada sobre teorías de otras personas, ideas de otros seres humanos que ponen en libros, en sus DVDs. Simplemente lo voy a basar sobre mi propia experiencia. Primero os explico. Hace 27 años fui desahuciada por los médicos con un cáncer terminal que me dijeron que tendría una posibilidad sobre 100 de sobrevivir. Yo con mis 20 añitos y con unas ganas de vivir, miré al médico y le dije, lo siento, es que yo no tengo tiempo para morirme. ¿Qué posibilidad hay para salir de esta? Y me mira y dice, pues bueno, a la pobrecita le voy a decir algo. Dice, tienes una probabilidad sobre 100 de sobrevivir esto. Y digo, vale, pues yo soy esa una. ¿Qué tengo que hacer? Porque yo no quiero pasar por el protocolo médico. Me miró con una cara de terror diciendo, pobre chica inconsciente. Firmé un papel renunciando al tratamiento. Voy a casa, les digo a mis padres que los médicos me habían dicho que me iba a morir, pues que eran tonterías. Hice la maleta y me vine para España. Imaginaros el escenario en casa. ¿Está loco? Bueno, siempre he sido un poco loca, pero bueno, esto ya era el remate. Vine para hacer un año sabático en la universidad en Barcelona y llegué aquí, pegué un grito al cielo diciendo, ¿hay alguien ahí arriba? Yo he estado ahí en colegio de monjas toda mi vida, necesito una prueba, ¿qué hago? Yo quiero vivir. Y pensé, si hay alguien ahí arriba, yo prometo que si yo me curo, me dedicaré el resto de mi vida a dar esperanza a la gente que puede estar en una situación similar. Y aquí estoy, 27 años más tarde. ¿Ok? Remisión total, milagrosa, y se me fue el asma, se me fue la alergia al sol, se me fue todo. Entonces, menudo compromiso en el cual me he metido. Tengo que respetar la promesa que hice. Eso me condujo a buscar soluciones. Todo fue curado gracias a una serie de
digamos, herramientas que se me pusieron en el camino. Empecé a controlar el tema de la dieta, la nutrición, estudié la suplementación, la medicina ortomolecular, empecé a hacer prácticas, a montar una especie de consultas, empecé a trabajar con laboratorios, etcétera, etcétera. Pero yo veía que todo no era la nutrición. Empecé a estudiar pues, técnicas de geobiología, radiestésia, bueno, en fin, acumulé un montón de títulos, pero la gente seguía enfermándose, necesitaba otras soluciones. Yo tenía a lo largo de todos estos años también una persona a mi lado que fue en su día una pareja, fue amigo y fue mi maestro en vida. Y antes de su muerte, hace unos 6 años, yo recuerdo en una reunión, él dijo: todavía estoy esperando que os despertéis. Ahora, en 17 años de conocerle a este fantástico hombre, nunca había utilizado la palabra despertar. A los 15 días se murió y yo, después de una larga trayectoria con él, trabajando en temas holísticos y sobre todo energéticos, me consideraba en aquel entonces, pensaba que yo estaba despierta. ¿Pero qué significaba esto? Porque su cara de frustración, todavía estoy esperando que os despertéis, se me quedó grabado. Entonces empecé a investigar el despertar, para luego darme cuenta de que estaba igual de dormida como el resto de la humanidad. Nació mi hija y ella ha sido quizás mi mayor maestra en vida después de esa experiencia. Y mucho de lo que voy a contar hoy, ella ha sido mi gran inspiración y os vais a sorprender. Ok. Los que ya me conocéis sabéis que imparto los cursos que llamo yo Zen, que significa conciencia de tu vida. No tiene nada que ver con el budismo Zen, ni religiones, ni creencias. Zen para mí significa conciencia de tu vida. Saber lo que piensas, saber lo que hablas y reconocer cómo actúas 24 horas al día. Zen. Zen para mí es una práctica diaria. Lo enseño gratis. Hago las charlas de conciencia y el despertar. Las hago gratis. Y tengo una consulta para ayudar a la gente a nivel holístico, cuerpo, mente, espíritu, y lo hago gratis. Y la gente me pregunta, ¿y tú de qué vives? Yo colaboro con un banco ético que se llama La Divina Providencia. Pertenece al nuevo paradigma. Ya llegaremos. Ok. Cuando llega un paciente a mi consulta, primero se sorprende. ¿Cómo es que es gratis? Yo, son 15 minutos, 20 minutos. Siéntate y cuéntame lo que quieras. No hay tiempo para hablar. Y escucho un autosabotaje impresionante. Mi vida es un desastre, todo me va mal, mira mi salud, los amores, el dinero, todo me va fatal. Le hago un chequeo y en ese chequeo utilizo una capacidad que tengo para entrar dentro del ordenador biológico que tiene un programa que se encuentra en el disco duro, pero el paciente no puede acceder a ese programa porque tiene un montón de software erróneo que está bloqueando su acceso. ¿Y ese software de dónde viene? Nuestra educación, los patrones de la familia, los miedos, todo lo que nos van metiendo en la cabecita desde que nacimos hasta que nos vayamos a la tumba. Programación, codificación mental. Yo tengo que navegar en su programa
buscar la raíz del problema, sortear todo ese software erróneo, chutarlo a la bandeja de ¿cómo se llama? La papelera de reciclaje y dejarle el sistema operativo funcionando suavemente, al igual que hace un técnico, para que luego pueda acceder a su disco duro. ¿Y qué hay en el disco duro? ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Y hacia dónde puñetas voy? ¿No tenéis todos esa pregunta en la cabeza? ¿Qué demonios estoy haciendo aquí? ¿Qué sentido tiene todo esto de que yo esté pegado a un planeta que se llama Tierra en medio de este universo? ¿No os lo preguntáis? O lo tomáis por algo que ya está hecho, ¿no? Si supierais lo maravillosos, lo grandiosos, los soberanos que sois, y que sois divinos co-creadores de vuestra existencia, no diríais todas las barbaridades que se dicen. Pero ¿por qué no tenemos ese conocimiento? No interesa saberlo. ¿Por qué? Al sistema no le gustan las personas despiertas. Cuando hacemos el reset en la consulta, es como si se le quitara a ese paciente un gran bagaje, una mochila muy pesada, se le quita de su espalda. Cuando empieza a sentir esa ligereza y terminamos esa sesión de 5 minutos, le enseño cómo reprogramar su vida. Le toco en el hombro y le digo: tus deseos son órdenes. Uy, eso suena a Aladino. Tus deseos son órdenes. Uy, le digo, imagínate ahora, si tú tienes un programa operativo, eres un ordenador biológico, tú eres el guionista de tu propia historia, tú eres el dramaturgo de tu propia obra maestra que estás haciendo en esta vida. Solo será aquello que tú pienses y aquello que tú digas. Y me miran con una cara de susto cuando les digo: todo lo que pienses y todo lo que digas a partir de este momento se hará realidad. ¡Qué horror! De repente son conscientes de que, ¡qué miedo! ¿Y si lo hago mal? ¿Y si lo digo mal? Simplemente contesto: pero siempre ha sido así. Lo único que no eres consciente de ello. Entonces, pero eso es muy difícil. Digo, si lo crees, lo será. ¿Qué te parece si hacemos una reprogramación? Y solo quiero que pienses en tu sueño de una realidad maravillosa que tú desees vivir en esta vida. En un futuro lo traemos al presente, lo plasmamos en tu programa y empiezas a descubrir una nueva realidad. Ah, bueno, eso fantástico, dime cómo hay que hacerlo. ¿A quién le gustaría pensar que viene alguien y hacemos un borrón y cuenta nueva, vida nueva? Sí. Es tan fácil que parece imposible, pero os voy a explicar cómo se hace. En ese momento, y además haremos un reset colectivo aquí en el grupito de hoy, y vais a poder sentir y experimentar qué es quitar esa mochila de encima, porque vais a poder conectar con vuestro disco duro desde ese momento. Cuando lo hagamos, veréis. Le digo al paciente, después del reset, de esos 5 minutos de sortear todo ese software, ¿cómo es tu nueva vida? Y enseguida la sonrisa crece en la cara y dice:
Soy tan feliz. ¿Dónde vives? Tengo una casa en el campo con flores, un jardín precioso, animalitos, la familia. ¿Qué sientes? Una paz, una calma. Cada uno recrea su propia realidad. ¿Cómo va el trabajo? Oh, como si no trabajara. Vivo de lo que me gusta. No siento las horas pasar. Y el amor, oh, tengo la persona de mis sueños a mi lado, la familia, todo, lo recrean. Hubo incluso un señor, se levantó de la silla y empezó a decir, bueno, de no sé qué de su madre habló, no sé quién era. Y con el gozo de, wow, esto es fantástico. Entonces, a partir de ese momento uno se vuelve consciente de lo que quiere. O sea, es un cambio de sentir qué es lo que no quiero a pasarlo a qué es lo que quiero. Cuando hacemos esa reprogramación tenemos que pensar que ya tenemos el resultado. Pero ojo, ahora viene el pequeño truquito que hay que recordar con mucha conciencia. Vosotros seguramente habréis visto la película El Secreto, ¿a que sí? Y lo habéis probado, ¿verdad? Y seguramente os habéis ilusionado y desilusionado, ¿correcto? Ah, sí, hombre, yo he pedido un cheque. ¿Y qué me ha llegado? Multas, facturas, ¡jo! Esto no funciona, ¿sí o no? Porque paralelamente a lo que es la ley de atracción, existe la ley de opuestos. Y una no puede existir sin la otra. ¿Qué es la ley de opuestos? Cuando tú pides algo, recuerda que vivimos en una experiencia en este universo, hemos llegado a la tercera densidad o la tercera dimensión en una experiencia de la dualidad. ¿Qué es la dualidad? Opuestos, luz, oscuridad, alto, bajo, etcétera, etcétera. Tú pides un cheque, te da al revés. ¿Ok? Para que no te creas tan chulo. Donde tú pones tu atención, el cosmos lo único que hace, lo expande. Y si tu atención está enfocada sobre la felicidad y la alegría, el cosmos expande esa vibración y te da más de lo mismo. Pero si tú pones tu atención sobre qué desastre, solo tengo ausencia de abundancia, ¿qué hace el cosmos? Lo expande. Donde tú pones intención, compasión, le das más peso en esa balanza de la dualidad. Tienes que enfocar tus intenciones sobre lo que quieres y obviar lo que no quieres, porque el cosmos no entiende, no interpreta la palabra no, interpreta vibración, frecuencias. Entonces, si yo pido, por ejemplo, y digo, yo llamo a mi vida un hombre maravilloso, guapísimo, alto, fornido, con un sex appeal de Richard Gere, carisma, bueno, abundan, ¿no? Estos, cuidado. Y el cosmos, espero que no toméis nada personal aquí, ¿eh? El cosmos me regala un gordo, bajo, feo, calvo, fofo, ¿vale? ¿Y yo qué hago? ¿Dónde pongo mi atención? Pero si yo he pedido Richard Gere y tengo este petardo, ¿qué estoy sintiendo? ¿Qué es esa sensación que yo estoy vibrando? Pues el cosmos solo me va a dar más de lo mismo.
Eso es lo que pasa con la ley de atracción y la ley de opuestos. Pido, toma regalo. Y dices, desilusión, esto no funciona. Y me quedo con las ganas. Si yo cambio y digo, muy bien, Majo, encantada de conocerte, pero yo he pedido a Richard Gere. Y te quiero mucho, te doy un abrazo, pero estoy ocupada. Okay. Desvío mi atención de la ley de opuestos y la vuelvo a poner sobre Richard Gere. ¿Alguien tiene el email de Richard Gere? Lo vuelvo a poner sobre lo que quiero y no me distraigo con lo que no quiero. O puedo hacer otra cosa. Pido un hombre bien afeitadito, bien majo, bien peinado, tal y cual, y se me presenta un barbudo y digo, ¿qué manía tengo yo con los barbudos? No los soporto, ¿no? No, es broma, ¿eh? En el Oriente dicen, un hombre menor de 55 años barbudo, no te fíes. Algo esconde. ¿Veo alguno ahí? Sí. Algo esconde. Y un hombre solo puede llevar barba en el Oriente a partir de los 55 años porque dice que es un sabio. Y lo dejan hasta el tobillo, la dejan larga, ¿no? Cuanto más larga, más sabio. Dice. Yo puedo decir, pues no quiero un barbudo. ¿Y qué es lo que me va a regalar el cosmos? Barbudos a punta pala. Entonces, ¿qué hago con el barbudo de turno? Le doy amor, le quiero, me enamoro, supero mi prueba y se afeita. Ya está, ya está. Prueba superada. Dicen, Dios te regala lo que no te gusta para que aprendas a amarlo. Has crecido, has evolucionado. Quítate esa codificación. ¿Qué pasa con la barba? Vale, tu padre era un barbudo muy cruel. Y has asociado esa información con los barbudos. ¿Te vas a dejar la barba después de todo eso? ¿Te vas a dejar la barba? Sí, igualmente. Sí, rebelde, me gusta. Y ese pequeño detalle es tan importante. Hay otro por ahí que me sonríe como diciendo, uy. Es tan importante para el enfoque de nuestra vida. Lo mismo, si pides prosperidad, tienes que vibrar en abundancia, en prosperidad. ¿Qué es lo que nos han enseñado en el sistema? Nos enseñan a guardar para el mañana. Si tú vibras en tengo que guardar esto porque el día de mañana igual me hará falta, estoy creando una vibración de falta en el futuro. ¿Qué es la abundancia? La abundancia es tener hoy lo que necesitas hoy para hacer lo que quieres hacer hoy. Mañana será otro hoy, cuando llegue. Cuando veo a personas que están muy hundidas en su propio drama, les digo, imagínate que alguien viniera y te dijera, lo siento, te quedan 10 minutos de vida. ¿Qué es importante en tu vida para ti en este momento? El amor. El amor que das y el amor que recibes. ¿Importa la ropa que llevas? No. ¿Importa el título? ¿Los títulos que tengas? ¿Tu hipoteca? ¿Tus ingresos en el banco? ¿Importan? No. Va, venga, era broma, te quedan 25 años. ¿Por qué tiene que cambiar lo que vibras, lo que sientes, la importancia que le das a la vida solo porque cuentas con más tiempo? Yo trabajo muchísimo con enfermos terminales y no os podéis imaginar cuando llegan con una sentencia de muerte, te queda un mes. ¿Cómo cambia el chip, Miran atrás y abrazos, más besos. Ojalá hubiese pasado más tiempo con la familia.
menos horas en la oficina. Luego les reseteo la mente y con la programación de los médicos, la codificación, te queda un mes. Si te lo crees, te queda un mes. Recordemos que a mí me sentenciaron y yo dije, adiós, voy a vivir. 27 años más tarde siguen llamando a mi casa cada año para ver si estoy viva, que no se lo creen. De hecho, me citaron a los 7 años para preguntarme, ¿tú qué hiciste? Yo, si os contara, me vais a escuchar. Me dijeron, tonterías, pero algo que estás haciendo va bien. O sea, tú sigue así. Cuando tengo un paciente de cáncer y le queda un mes o una semana, tengo que descodificar todo el miedo que le han metido. Porque lo que temes atraes. Lo habréis encontrado en muchas situaciones en vuestra vida. Descodificar ese miedo no es fácil, para ellos. Pero tengo un caso en particular que recuerdo, una señora mayor de 50 años, Concha, que tenía un tumor entre los 2 lóbulos del pulmón izquierdo con una adherencia a la aorta. 1 mes de vida. Tumor inoperable. Cuando le descodifiqué, le hice el tratamiento Zen, la sanación Zen, para eliminar bloqueos, cambiar esa frecuencia, esa vibración en su cuerpo. Le cambié sus hábitos, haciéndole consciente de que iba a vivir todo el tiempo que ella quisiera. Curiosamente, a las 2 semanas le llamaron del hospital diciendo, el escáner que te hemos hecho ha revelado que la adherencia a la aorta se ha desprendido. Podemos operar. ¡Adelante! 2 semanas más tarde, operación, pero los médicos entraron con la idea de que el tumor seguía ahí. Sacaron todo el pulmón izquierdo por completo, rápido, a saco. Pero la sorpresa fue cuando me llamó ella desde el hospital y me dice, Susan, ¿estoy viva? Pero el laboratorio ha llamado al hospital para preguntarles cómo es que habéis sacado un pulmón totalmente sano, que lo único que hemos encontrado es un pegote de carne quemada de 1 centímetro de diámetro y sin ningún tipo de actividad tumoral. Digo, ¡ole! ¡Fantástico! ¿Cuánto me ¡Ey! ¿Pero cómo te enteraste? ¿Que no es normal que el sistema confiesa sus pecados? Pues resulta que su sobrino es médico y él estaba en la operación y entonces la información nos llegó por familia directa suya. Hoy por hoy han pasado muchos años, sigue con un pulmón, a pesar de que le metieron un miedo y le metieron la vacuna de la dichosa gripe A, pero tiene calidad de vida, vive como una persona normal, activa, con sus nietos y con otra manera de pensar. ¿Ok? Y eso es solo un pequeño ejemplo cómo el reset puede ayudar con tu salud física. La salud mental, cuando una persona está hundida. Con esta técnica de Zen podemos encontrar la raíz del problema. Y la raíz del problema puede estar en el plano físico, de hábitos físicos, puede estar en el plano mental, de conducta psicológica, o puede estar en el plano multidimensional. Ahí no llegan los médicos. ¿Por qué? Porque se basan en diagnósticos y tratamientos basados en 3D, 3 dimensiones. Lo que puedes medir, tocar, ver, es 3D. Lo que no se puede ver con los ojos físicos, para ellos no existe. Tuve la experiencia de poder estar en una clínica, en una consulta médica,
durante 6 meses colaborando con médicos, invitación de ellos, ya que gratis, sí, yo soy para ellos un fenómeno social, como dicen. Como compartíamos ciertos pacientes en común, tomaron interés, cosa que me alegré muchísimo, en cómo trabajo, cómo funciona esta técnica. Y con muchísima ilusión y mucha alegría, como lo puse en mi programa, les pedí que hiciesen una selección de todos sus pacientes, de buscar los pacientes imposibles, que no cambiaban, que no evolucionaban, que no tenían resultados, y que me los pasasen todos a mí. 6 meses después, me dijeron que se iban a quedar sin pacientes por mi culpa. Paciente que pasaban, paciente que se daba de alta, al ser un sitio privado. Pero se alegraron al mismo tiempo, aprendieron la técnica y han podido entender que hay algo que va mucho más allá de lo que es lo puramente físico. Si queréis saber cómo se hace o cómo se trabaja, podéis ver en mi blog todos los cursos que hacemos y os apuntáis. Pero la humanidad está buscando soluciones, necesita algo más. No todo tiene que ser químicos. Pero al mismo tiempo, ¿alguien aquí ha estado en la conferencia de David Icke? Uy, qué bien, me ahorro mucha saliva, fantástico. ¿Sabéis lo que el sistema nos está lanzando, verdad? El bombardeo de ondas, químicos, vibraciones, radiaciones. Pues con esta técnica Zen no nos pueden alterar, porque tenemos un campo magnético que rodea nuestro cuerpo, es un campo energético que se produce en lo que algunos llaman el aura. Con esta técnica aprendemos a hacer respiración consciente, que hace que tu campo energético se concentra, se vuelve muy compacto, brilla y vibra en alta frecuencia. Y cualquier tipo de vibración, ondas, radiación o frecuencias más bajas o inferiores a esa frecuencia no te puede alterar, no te puede infectar tu cuerpo físico, tu mente o tu cuerpo mental. Con tantas interferencias debilita el sistema nervioso, debilita el campo energético y te vuelves presa fácil del sistema corrupto. Eres una ovejita más del rebaño, fácil de manipular y te conviertes en una especie de zombie caminando sobre la tierra, uno más del rebaño. ¿Dónde voy? Por aquí, por aquí. Pero cuando estás en control de tu sistema nervioso, nada ni nadie te puede hacer daño. Eres consciente. Voy a hacer una pequeña prueba. Os voy a demostrar cómo afectan simplemente los campos electromagnéticos en nuestro sistema y cómo afecta el aura o ese campo energético y cómo se debilita. Primero, tenéis que entender que ese campo energético tiene que ser redondo, compacto, ancho, a vuestro alrededor. Si tú duermes, por ejemplo, con un radiorreloj electrónico enchufado al lado de tu cama, ese campo electromagnético afecta tu campo magnético durante 8 horas cada día. Es una tercera parte de tu vida. El campo magnético tuyo, después de 8 horas, se debilita y en vez de tener una forma redonda, el lado que está bien se mantiene su forma, pero el lado donde está el radiorreloj queda muy fino
o muy blandengue, muy irregular en el lado contrario. Con esta prueba que os voy a hacer, que es muy divertida, porque la gente se horroriza, de ¡ah! ¿Qué puedo hacer? Si yo hago una respiración con conciencia y concentro con la técnica Zen mi campo magnético, imaginaros que yo soy un globo bien apretado, bien grande, y pongo una persona ahí y voy a sacar algún conejillo de Indias del público, que será voluntario, claro. O ya tengo uno, ¿ok? Pero que sea una persona que tiene ese tipo de influencias para poder hacer la demostración, ¿ok? Y vamos a ver cómo lo arreglamos en unos segundos y le devolvemos su campo energético, ¿ok? Vale, caballero, ya que te has ofrecido. Bueno, es casi como Richard Gere, bueno, cerca. Ok. Para, quieto, 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 parado ahí. Ok. Sí, lo voy a necesitar. No, tú, quieto, parado ahí. Quieto. Va a ser 3 hoy, 3 hombres que... Tú, quieto, parado ahí. Más atrás, lejos. No le voy a hacer hablar. Solo que me voy a bajar un momento. ¿Veis esto? Varillas de L. No tiene nada especial. Podéis hacer en casa con perchas de tintorería. Solo tenéis que hacerse forma. Da igual el material. Es solo prolonga lo que yo voy a hacer en cuanto a la vibración. Ahora soltaré el micrófono. Caballero, ¿puedes frotar tus manos un poquito como si la que me espera? Ok. Y vas a poner las manos así en alto, así. Y cuando yo te diga, vendrás caminando hacia mí, poco a poco, ¿eh? No te animes demasiado. Y vamos a observar qué pasa con las varillas. Si él está bien, perfecto, las varillas se cruzarán delante de mí, porque si nos imaginamos que mi globo choca con su globo, se cruzan las varillas. Pero en el lado que él esté bloqueado, la varilla se quedará tiesa, porque su campo energético en ese lado estará tan pegado al cuerpo que la varilla no llega a tocar. ¿Me entendéis? ¿Me explico? ¿Sí? Bueno, vamos a ver. Para atrás. ¿Hablas inglés o castellano? Está fatal. Vamos a arreglarlo. Vamos a ponerle bien. Un alumno Zen o una alumna Zen voluntaria, venga, arréglalo, por favor. Haz una respiración baja las manos, por favor, caballero. No se cruzan, por eso está chungo, está fatal. Una respiración con conciencia, chakra 7, y te digo cuando pares. Suficiente. Ya te puedes retirar, gracias. Ahora la prueba de fuego. Abre los ojos. Gira con el cable, ¿vale? ¿Tenéis seguro para la sala? Manos arriba. Camina.
Adelante. Atrás. Baila una jota, ya me... necesitamos un control. A ver, otro u otra. Espera. ¿Puedes explicar lo de las rodillas, por favor? A frotar las manos. Mira, para que no haya accidentes, ponte en este lado aquí, si bajáis las piernas y así no tropiezas. ¿Quitas el cable? Ah, muy bien. Este chico tiene todas las soluciones, muy bien. ¿Lista? Vamos arriba. Adelante. Atrás. Adelante. Atrás. Adelante. Atrás. Una pregunta, señora. En tu cama donde duermes, ¿qué tienes en este lado de la cama? Sí. Lo del ordenador, pero lo tengo desenchufado, ¿eh? ¿De la pared? Sí, pero está desenchufado. Está Ahí, desenchufado. sí. Cuando tenemos un campo electromagnético al lado, siempre tiene que estar desenchufado de la pared. ¿Al lado qué hay? A la derecha. En cambio, a la izquierda tengo el despertador, Vale. que no está conectado, es de pilas. Es de pilas, ¿no? No afectan las pilas, ¿vale? Cuando hay un... Pero tienes que pensar, ¿qué hay más allá del ordenador o algún tipo de aparato electrónico que esté enchufado? Contemplando que la pared en la habitación contigua puede haber muchas veces aparatos electrónicos, la tele, la nevera, y todo eso atraviesa las paredes, ¿ok? ¿Tienes la ducha? ¿Tienes ahí algo eléctrico? Vale, en el día de hoy, ¿dónde estás sentada? ¿Por ahí? Vale, ok. Y tienes aquí todo el aparatejo electromagnético justo delante. ¿Le arreglamos o le dejamos así? Venga, un voluntario. Va, Cristina. Te dejamos bien, ya que has salido. Mientras tanto, ¿hay alguien en el público que tiene un radio reloj en casa enchufado? Vale, pues luego sales tú rápido y luego veremos. Ya está. ¿Lista? Espera. Ok. Atrás. Adelante. Atrás. Adelante. Atrás. Te quedas atrás. Observad. Voy a entrar en su campo energético ahora. Observad. Salgo. Entro. Salgo. Aquí está la pared donde se juntan. ¿Veis? Eso es demasiado rápido para que sea algo que controle yo. ¿Veis? ¿Está contenta? Venga, machote, rápido. Si no me hacen señales de que se acaba. Y os tengo que resetear a todos.
bien, ¿no? Igual le hago el tratamiento yo. ¿En qué lado tienes el radioreloj? ¿Cómo duermes? ¿Boca arriba o boca abajo? ¿Veis? Tiene un radioreloj al lado de la cama y tiene un lado de su campo energético completamente bloqueado. ¿Quieres arreglo? Ok, vamos a ver. He levantado las barrigas. Juega. Divertido. Eso del despertar significa volver a ser niño. Te aconsejo que dejes de fumar. ¿Vale? Ok. Cuando entras, con esta técnica, entras en el campo energético de una persona, captas mucha información. ¿Ok? Las varillas simplemente son el reflejo, la antena que revela dónde llegan los dos campos magnéticos hasta el punto que chocan y las varillas tienen que doblarse. ¿Entendéis? Ok. Es igual, el metal no tiene ninguna importancia, es solo una proyección de ti en algo material. ¿Ok? Desenchufa. El radioreloj regálalo para una sala, pero no es para dormir al lado. ¿Ok? Haré charlas sobre este tema que iré colgando en el blog para que podáis aprender a practicar y a disfrutarlo en casa. Ahora vamos a hacer el reset colectivo todos juntos. Os pido que os liberéis de bártulos, bolsos, dejáis todo el suelo y vais a cerrar los ojos y simplemente tenéis que escuchar. Vamos a reaprender a vivir como co-creadores conscientes de nuestra vida, con el gozo de ese niño inocente que llevamos dentro, solo existiendo en el presente y confiando en que tendremos todas nuestras necesidades atendidas. Somos seres divinos. Ok. Con los ojos cerrados, intentamos dejar la mente vacía, libre. El sistema nervioso en paz. Quitamos la atención a cualquier cosa al exterior. Vamos al centro, donde está el equilibrio, la armonía, la paz, nuestra propia esencia divina.
recordando en tu corazón que antes de nacer hiciste un programa para tu vida, para tu evolución, sabiendo que existe un camino fácil, sin resistencia, que fluye y que te conduce hasta ese punto de armonía donde vas a conseguir la realización de tu ser, el colmo de la felicidad, la alegría, el amor, el uno con el todo. Tienes ahí un trono rojo, luminoso, aterciopelado, donde te sientas como co-creador de este universo, una versión de tu realidad, la más elevada versión de tu existencia, sabiendo que a lo largo de todo este largo viaje, este camino, tú has ido creando todas las situaciones necesarias para ti, has construido todas las pruebas en tu camino para irte despertando poco a poco. Pero en esta vida, en esta existencia, has elegido estar aquí, en este momento, al final de un largo ciclo de 26.000 años. Y estás a las puertas de la budeidad, de ser un ser crístico, un ser divino, un creador. Necesitas saber que en todo este tiempo las pruebas que se te han presentado son creación tuya. Ahora puedes, sabiendo que las has creado tú, todas las que vengan, acéptalas, tírate a la piscina, ves directo, guiándote por tu corazón, ignorando la mente que solo puede estar distraída momentáneamente. Una vez hayas superado tus pruebas, mirarás atrás y te darás cuenta de que no eran nada. Prueba superada es la prueba aceptada. No crees resistencia, fluye para tu camino, para tu vida, vibrando en amor y aceptación. ¿Quieres avanzar? Mira a tu alrededor, a la gente que está intercambiando contigo. Todos estamos relacionados. Cuando no vibran con lo que tú sientes, perdónales, acéptales y que tú seas ese cambio que quieras ver en los demás, sin intentar cambiar a nadie. En cada momento sé tú mismo, con todas las consecuencias. Estaremos un minuto en silencio, echando todo ese software erróneo a la papelera de reciclaje para poder luego conectar con el disco duro directamente.
Abrimos los ojos. Tus deseos son órdenes. A partir de este momento, todo lo que pienses y todo lo que pidas y todo lo que digas y todo lo que sientas se hará realidad. ¡Qué barbaridad! Si te lo crees, así será. Todos vais a pensar, pero sí, en el día a día, ¿qué hago? ¿Qué haré cuando tenga esa pataleta mental? ¿Qué haré cuando empiece con el autosabotaje? ¿Qué haré cuando se me ponen delante y me pueden? Y salta el ego y salta la personalidad física. ¿Qué hago cuando meta la pata con mis palabras? Cuando diga, siempre me haces lo mismo, siempre es tu culpa, mi vida es un desastre. ¿Qué hacemos? ¿Qué hace un programador? ¿Qué hace un dramaturgo cuando no le gusta lo que pone en el programa o en su obra? Cancelar. Rectifico. Cancelar. Ya está. Cancelo. Eso me lo enseñó Joana, mi hija, con 6 años, cuando yo estaba en la cocina y ella era en el baño y decía, oh mamá, mira, me ha salido un grano en la punta de la nariz. Hoy en el cole todos los niños se van a reír de mí. Y oigo, prrr, 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 prrr. Yo, ¿qué está haciendo la cría? Y fui y la espié y la veo. Prrr, prrr, prrr. Cancelar, cancelar. Estoy guapa, estoy guapa, estoy guapa. Ella era consciente del poder de sus palabras. Tomé nota. Empecé a practicarlo en la consulta. Empecé a practicarlo en mi vida. Empecé a notar la maestra en casa. A veces el ego de mami. Cuando yo decía algo que no correspondía, me miraba y dice, mamá, cancelar. Y yo decía, ¿qué? Dilo, cancelar. Tiene carácter la moza. Bueno, dice de tal palo, tal astilla, ¿no? Cancelar. Entonces yo rebobinaba y, sí. Dice, venga, Joana, que el autocar sale, si no, no llegas para la excursión. Dice, cancelar. Sí, el autocar te está esperando y que llegarás bien. Luego, ¿qué hacía? Me decía, y ahora solo me hace. Ahora, esto lo podéis practicar en casa, con las parejas, con la familia, pero en vez de decir, ¿ves? Estás haciendo aquello que Susana ha dicho que no se hace. ¿Eso qué es? Ego, salta. Tú a mí, ¿qué me das a decir? ¡Pum! ¿Qué tienes que decir a tu pareja cuando se te pone así bravo? Tus deseos son órdenes, cariño. Entonces la persona tiene que rebobinar qué es lo que he dicho. Sí, mentalmente dice cancelar, rectifico. Como dicen los niños, ¿está chupado? Funciona. Lo vais a poder experimentar en la pareja. Gracias, Joana, por esa lección. Está por ahí. ¿Vale? Haciendo, mi madre otra vez me llama la atención. Ok. Este es el secreto y esto es lo que nos ayuda a vivir el día a día, ser conscientes de que las personas que nos pueden, que nos hacen saltar el ego, que nos hacen enfadar, son nuestros maestros que conviven con nosotros y nos demuestran que todavía no hemos alcanzado la automaestría. Son los que nos pueden. Es como Wayne Dyer, que tiene un montón de hijas, y 2 vienen a la cocina una mañana para desayunar, una de 13 años y una de 15 años, por ahí, y la de 13 años le dice a la hermana, ¿a que si no tuvieras pies no te pondrías zapatos?
Y la otra ahí con cara de pava, como se dice, ¿pero por qué me dices esas estupideces en estas horas de la mañana? Pa, dilo. ¿A que si no tuvieras pies no te pondrías zapatos? Y el padre ahí como que respirando, intentando no hacer demasiado caso a sus hijas adolescentes. Y la otra contesta impertinente, pues claro que no me pondrías, pero ¿por qué me haces esa pregunta? Dice, entonces, ¿por qué llevas sujetador? Reconócelo, son nuestros maestros. Porque como decía la compañera antes que daba la conferencia, lo que tú ves ahí fuera es solo un reflejo de ti mismo. Acepta, da amor, reconócelo, controla los impulsos, las reacciones, porque cuanto menos reactivo te vuelvas, más estás en el presente, más estás en el centro y más estás en tu camino, en tu evolución, en tu estado más puro de tu esencia, de tu ser. Y este cuento se ha acabado.